Dice que allá por 1519, tras desembarcar en Veracruz, Hernán Cortés, era un conquistador español, se enfrentó a un problema, a una situación, y es que su tropa, su equipo, su ejército quería retroceder, se querían retirar. ¿Por qué se querían retirar? Porque tenían miedo de los indígenas del lugar, de Veracruz. Entonces él tomó una decisión y vino y quemó todas las barcas en las que ellos habían llegado. Porque él pensó, ok, si ya no tienen barcos para volver a casa, entonces ahora ellos tienen sí o sí que pelear, tienen sí o sí que perseverar, tienen sí o sí que luchar hasta el final, hasta obtener la victoria, para poder volver a casa. Jesús dijo en Lucas 9:62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Toda persona de éxito, toda persona que ha logrado algo en su vida, tiene algo en común. Todos tienen algo en común, son perseverantes. La persona exitosa que se le venga a la mente, esa persona es perseverante. Ya sea Michael Jordan, Michael Jackson, todos los Michael, ya sea Lionel Messi, el que se le venga a la mente es una persona perseverante. Porque los que logran alcanzar algo en la vida, los que logran verdaderamente tener éxito, es porque perseveran. Tiene eso en común. En cambio, cualquier persona que es derrotista, que a la primera renuncia, nunca va a lograr nada en la vida verdaderamente. Todas estas personas lograron perseverar hasta alcanzar su sueño. Pero por más grandioso que sea su sueño, es un sueño simplemente temporal. El más millonario del mundo, el más famoso del mundo, está luchando por un sueño que es temporal, que se va a acabar. Que una vez que fallezca él, ya no importa el resto. Que una vez que venga Cristo, no importa el resto. Mas sin embargo, son personas perseverantes, que están dispuestos a todo para alcanzar aquello que quieren. Sin embargo, muchas veces los creyentes, los que creen en Cristo Jesús, se dan por vencidos y renuncian a Cristo. No es solo que renuncian a X cosas, renuncian a Cristo. Cuando verdaderamente lo que nos ofrece Cristo es un final glorioso. Lo que nos ofrece Cristo es algo eterno, algo que permanece, algo que aun cuando nosotros partamos de este mundo, ahí va a estar siempre. Algo que van a heredar nuestros hijos, nuestros nietos. Algo que cuando Cristo venga, recibiremos incluso mucho más. ¿Y qué pasa? Muchos creyentes renuncian. Mas sin embargo perseveran en lugares equivocados. No perseveran en Cristo, pero perseveran en cualquier cosa. Había un estanque, ¿verdad? Estanque que se llamaba el estanque de Betesda. Y ahí habían muchos paralíticos, había un montón de gente ciega, sorda, gente enferma, de todo tipo de personas con cualquier cantidad de necesidades. Y ahí estaba nuestro protagonista, que es un paralítico. Y entonces el paralítico tenía un problema. Escuche, tenía un problema, y es que él no tenía quien lo metiera al estanque. Y el ciego podía salir corriendo, solo le decías por ahí y corre. El sordo podía salir corriendo al estanque, porque se decía que de tiempo en tiempo descendía un ángel, movía la agua, y el que entraba de primero recibía sanidad. Entonces, el paralítico tenía un problema, y dice que, vamos a leer en Juan 5, de 5 al 6. Entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo durante, ¿cuánto tiempo dice? 38 años, más de lo que tengo vivo yo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que había estado enfermo tanto tiempo, le dijo, ¿te quieres sanar? Mire, este hombre había estado en este lugar, perseverando en esta situación, esperando un supuesto milagro en condiciones difíciles, en condiciones paupérrimas, sin nadie que le ayudara. Verdaderamente, él tenía posibilidades mínimas de alcanzar dicho milagro. El ciego podía, el sordo podía, pero él ni siquiera se podía mover, pero él estaba ahí. Pasó el primer año, pasó la primera década, la segunda década, la tercera década, casi llegaba a la cuarta, y él seguía ahí, perseverando en un lugar que tenía pocas probabilidades verdaderamente de ver el milagro. Mas sin embargo,
a nosotros muchas veces nos pasa igual o aún peor. Estamos perseverando en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque verdaderamente el estanque nunca él iba a recibir su sanidad. Él iba a recibirla en Cristo. Y muchas veces nosotros perseveramos quizás en un trabajo que te maltratan, no que tú crees que te maltraten de verdad, que te gritan, que detestas al jefe, que detestas los lunes, que todos los días te pasas quejando por el mismo trabajo, pero ahí está. Pasa 1 año, 2 años, muchos años y ahí está. Muchas veces hay muchas personas que perseveran en una relación que incluso es una relación tóxica, que viene y recibe maltrato físico, sopa de muñeca le dan, recibe maltrato psicológico, pero ahí está, perseverando. Entonces, muchas veces nosotros perseveramos en cosas que no son ni cómodas, en cosas donde tal vez estamos recibiendo un maltrato, pero en Cristo, a la primera, se van. Me vio mal. Mi líder no me visitó. Mi líder no me llamó. Y muchas veces estamos recibiendo humillaciones. Nos están tratando feo, pero ahí estamos. Mas sin embargo, en el Señor, a la primera, ¿qué pasa? Se van. Y se les olvida o pierden de vista el hecho de que el Señor nos está ofreciendo un final glorioso. Algo maravilloso nos está ofreciendo. La pregunta es, ¿por qué los cristianos renuncian al Evangelio? ¿Por qué renuncian a Cristo? Usted puede pensar cualquier probabilidad, pero uno siempre dice, ¿pero por qué renunció? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se descarrió? ¿Por qué dejó a Jesús? De hecho, la respuesta aparece en la Biblia. Mateo 13, 19, 23. Ahí encontramos la historia de la semilla que fue sembrada y pone distintos escenarios. Y cada uno de estos escenarios es un tipo de persona que se aparta del Señor y que al final hay uno que persevera. Entonces dice que el primero es el que cuando oyó la palabra del reino de Dios la recibió con alegría, pero solo fue la emoción del momento. Se emocionó porque era una campaña, qué sé yo, le gustó cómo predicó el predicador, pasó, recibió a Cristo, pero para consolidar usted no lo puede encontrar después. Ese es el primero que se aparta. El segundo dice que es el que fue sembrado entre pedregales. Este es el que oye la palabra, ¿verdad? Pero cuando le escucha incluso con gozo. Pero dice que al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Esta es la persona que sigue a Cristo siempre y cuando todo le vaya bien. Apenas se le empieza a complicar y empieza a tener pleitos, se va. No, es que estoy teniendo problemas en el matrimonio, con mi mamá, qué sé yo. Y tenemos el tercero, que este es el que es más triste para mí verdaderamente, porque he conocido cualquier cantidad de casos. Dice que es el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este para mí es el más triste porque he conocido muchas personas que el Señor los bendice, le dé el trabajo que estaban esperando o les dé el negocio que tanto anhelaban, pero se terminan apartando. Y usted le pregunta, ¿qué te pasó? Es que estoy ocupado, es que tengo que atender clientes, es que tengo que hacer horas extra, y se termina apartando del Señor. Entonces estos son los 3 tipos o las 3 razones por las cuales el creyente se aparta. Pero este es el último, que es el que permanece, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Qué fue lo que entendió a diferencia de los otros? Entendió con claridad de que en Jesús es el único camino, de que en Jesús se encuentra verdaderamente todo lo que necesita. Entendió que aunque en este mundo tenga aflicciones, aunque pase dificultad, al final le espera un final glorioso, al final le espera la recompensa de parte de Dios. Y espero que usted sea de esto. Amén. Nosotros tenemos que aprender a perseverar a pesar de todo. A pesar de cualquier cosa, así como lo hicieron en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se sabe la historia? Dice la Biblia que el rey
vino y hizo una estatua y pidió que lo adoraran, que tenían que adorar esa estatua. Y Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no, nosotros no adoraremos a alguien que no sea nuestro Dios. Entonces, en Daniel 3, del 17 al 18 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, lo iban a quemar, del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a las estatuas que has levantado. Note la convicción, ellos no sabían que los iban a rescatar. Ellos no sabían que todo iba a estar bien. Ellos vieron la muerte de cerca. Entonces ellos dijeron, convencidos, sepa, oh rey, que no te adoraremos y que el Dios a quien servimos nos va a librar. Pero y si no, con todo no adoraremos a otro Dios. Tenemos que aprender a perseverar a pesar de todo. En tiempos buenos, en tiempos malos, cuando está alegre, cuando está triste, cuando todo sale bien, cuando tiene trabajo, cuando no tiene trabajo, cuando está enfermo, cuando está sano, cualquiera que sea la situación, tiene que aprender a perseverar. Tiene que aprender a permanecer. Tiene que aprender a confiar. Incluso, si usted está batallando tal vez con depresión, con ansiedad, con problemas de identidad sexual, si usted está batallando con algún pecado, si usted está metido en cualquier problema, si usted siente que está en la ruina, tiene que perseverar en Cristo. Porque digan, ¿qué problema se soluciona apartándose del Señor? Dígame un problema que se soluciona apartándose del Señor. Ninguno. Creer que va a solucionar tus problemas apartándote del Señor es una sentencia de muerte. Entonces usted tiene que aprender, como Sadrach, Mesach y Abednego, a perseverar. Sea que el Señor cumpla su promesa o sea que no. Yo me voy a quedar porque me espera un final glorioso. Porque quiero ver a Cristo. Amén. Permanecer en el Señor. Eso es lo importante. Sí, que si está batallando con alguien, si tiene problemas, hay que buscar ayuda. Hay que buscar a solucionarlo. Pero la solución nunca va a estar fuera de Cristo. Siempre va a estar en Él. Amén. Dice, ¿por qué debo perseverar? Ya sabemos que tenemos que perseverar como Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ahora es, ¿por qué? Por ti y por los tuyos. Tienes que aprender a permanecer en el Señor por ti y por los tuyos. Voy a contar algo. Cuando era pequeño, pasamos mucha escasez. La escasez que usted se imagine cualquier cosa, ¿verdad? Pasamos momentos de mucha dificultad en mi familia. Entonces, yo me acuerdo que a veces mi papá encontraba trabajo y se iba a trabajar. Pero el detalle es que no nos dejaba nada. Entonces, él ya tenía trabajo, pero nosotros seguíamos sin nada de comer. Con cafecito y pan, a veces pan. Y entonces recuerdo que él le dejó dicho a mi mamá, como no tienen nada, entonces anda donde el ingeniero fulano de tal, no lo vamos a decir, anda donde el ingeniero fulano de tal, que te dé algo para que medio aguanté. Entonces mi mamá iba. Las primeras veces iba conmigo, ¿verdad? Ya después me mandaba solo a mí porque fue varias veces. Y entonces, yo tenía que caminar desde Los Cargames hasta delante de la pelota de Centenario. Y a veces tocaba esperar por hora que llegara ese hombre. Me mandaba a mi mamá con un papelito que decía, más o menos así, que si le conseguía 300 Córdobas. Es hace bastante, oiga, yo tenía como entre 10 y 9 años. Que si le conseguía 300 Córdobas del adelanto del pago de mi papá. Esos 300 era para que diera 250, ¿sí? No era que iba a dar los 300. Y entonces yo a veces pasaba horas que no estaba, que estaba en reunión. Y yo me planteaba varias veces, ¿y si me voy? Llevo 2 horas aquí ya, no había teléfono, oiga, solo miraba para el cielo y para el piso. Y una foto que tenía ahí, ¿y si me voy? Decía. El detalle es que si me voy, vamos a aguantar hambre hoy. Y probablemente mañana. Y no solo yo, sino también mis hermanos. Porque mis hermanos, yo tenía 9, ellos tenían como entre 2 y 3 años por ahí, que eran seguidos. Y entonces,
yo lo que hacía era permanecer ahí por mí y por mi hermano. Yo le voy a preguntar algo. ¿Se ha puesto a pensar usted qué pasaría si usted se aparta del Señor? ¿Cómo afectaría eso su vida y a los suyos? Porque nosotros no somos islas, todos estamos conectados. No eres un ser independiente que toma decisiones y solo yo no. La decisión que usted tome de quedarse o de irse va a afectarlo a usted y a su familia y a su descendencia, a sus padres, a sus hijos. Usted tiene que tener en claro esto. No solo es por nosotros, sino también por los que vienen después de nosotros. Amén. Dice Éxodo 20, 5, 6. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de ¿quiénes? De los padres, e incluso a los nietos y bisnietos, por culpa de los que me despreciaron. Pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. La decisión, repito, la decisión que usted tome de perseverar en el Señor va a afectarlo a usted y a su familia. Si te alejas del Señor, ¿cuál será la razón de tu vida? ¿Cuál va a ser tu propósito? ¿A qué te vas a dedicar? ¿A amasar una fortuna que tarde o temprano alguien la va a derrochar? ¿O a formar una familia que en algún momento se van a terminar perdiendo porque no van a conocer de Cristo porque tú no le mostraste el camino? ¿Qué vas a hacer si te apartas del Señor? Dice que la Biblia, que estaba, después de que Jesús tiró unos mensajes, mucha gente se empezó a ir. Y entonces vino y Jesús le dijo a sus discípulos: ¿también ustedes se quieren ir? Simón Pedro le contestó. ¿Qué le contestó? ¿Y a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras que dan vida? ¿Cuál va a ser el propósito de tu vida si te vas? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuál va a ser la razón de seguir viviendo? Te vas a convertir, mejor dicho, en una planta. Nace, crece, se reproduce, muere. Y usted no es una planta. El Señor lo creó con un propósito. Y ese propósito solo lo va a encontrar si persevera en el Señor. ¿Hasta cuándo debo de perseverar? Ya platicamos acerca de que tenemos que perseverar. Ya platicamos acerca de que por qué tenemos que hacerlo. La pregunta es ¿hasta cuándo? Porque a los seres humanos nos gusta poner fechas, límites. Y decir tantos días, tantos años. ¿Hasta cuándo tienes que perseverar en el Señor? Pregunto, ¿hasta cuándo? En Segunda de Reyes 13:14 hay una historia. Esa es la última profecía que dio Eliseo antes de colgar los tenis. Dice que llegó un rey a preguntarle si iba a poder vencer a sus enemigos. Eliseo empezó a profetizar y le dice: toma la flecha, toma tu arco, toma tu flecha, abre la ventana. Y tomaron la flecha, tomaron el arco entre los dos, dispararon la flecha. Y entonces le dijo, entonces Eliseo le dijo: tira. Y tirando, él le dijo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra tu enemigo, porque herirá a los enemigos en Afec hasta consumirlos. Hay una victoria, ¿verdad? Luego le dijo: toma la saeta. El rey las tomó y le dijo: golpea el piso con ella. Se lo vamos a leer aquí. Toma la saeta, dijo: golpea la tierra. No había piso. Golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y entonces le dijo el profeta, se enojó, que Eliseo era bravo, le dijo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado al no dar ninguno, pero ahora solo 3 veces los podrá derrotar. ¿Qué error cometió el rey? Haberse detenido. Porque él tenía que seguir golpeando, golpeando y golpeando hasta que el profeta le dijera: detente. Y tenía que hacerlo una y otra vez hasta que el profeta le dijera: detente.
usted tiene que seguir hasta que Dios le diga, detente. Hasta que el Señor le diga, alto, hasta que esté en el cielo. Si no está en el cielo, no se detenga. El rey se detuvo, quizás por orgullo. Él dijo, 3 veces liquidado. Quizás se rindió, quizás andaba cansado, pero a él nadie le dijo que se detuviera. El Señor no le ha dicho que se detenga. ¿Por qué está pensando en detenerse? ¿Hasta cuándo tenía que seguir golpeando? Hasta que el Señor le dijera, detente. Yo le pregunto, ¿Cristo ya vino? ¿Verdad que no? Entonces no se detenga. Yo le pregunto, ¿ya está en el cielo? ¿Verdad que no? Entonces no se detenga. Yo le pregunto, el Señor ya le dijo, siervo bueno y fiel, detente, ¿verdad que no? Entonces no se detenga. Amén. No se detenga hasta que el Señor le diga, detente. Deje de pensar esas locuras. Si el Señor no te ha dicho, no tienes por qué renunciar. Romanos 8:18. Me gusta cómo dice en esta versión. Dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto con Él. Amén. Lo que ahora padecemos, si le toca batallar toda su vida, eso es nada en comparación a lo que el Señor te va a dar al final glorioso. ¿Y cuál es ese final glorioso? Un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor, no te van a doler las rodillas, no habrá tristeza, no habrá angustia y lo más importante, no habrá necesidad de sol porque Dios será nuestra luz. Amén.